på Dagsnytt klokken 12. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene, som pågikk i hele går, forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Det er et stort øyeblikk for menneskeheten. Joe Biden er nå Amerikas president. Og denne drittsekken, Donald, han kan vi hive på haugen. Han gikk jo av med, jeg skal ikke si flagget til bånds. Han var jo bare rett og slett så idiot. Nei, se her. Joe Biden. Det er i hvert fall et håp for menneskeheten. For drittsekken er fjernet ifra Det hvite hus. Det er håp for fremtiden nå. Ja, endelig er vi kvitt den drittsekken. Så kan USA begynne å konsentrere seg om de viktige tingene, nemlig bekjempe koronaviruset. Da kommer nå et innslag som dessverre er på spansk. Men jeg kan si noen ord om det før det blir startet. Altså, det var jo en viss konflikt for spanske kanaler, hva i all verden de skulle sende. Så straks de var ferdige med første delen av den presidentseremonien, så avbryter de jo for å ha forskjellige pressekonferanser. I Andalusia, der har de jo skjerpet tiltakene noe enormt. I Valencia, der Orebor, han er jo ikke der nå da, han er jo i Strømmen nå, men i Valencia, der har de innført like strenge tiltak som her, og vurderer faktisk om de skal innføre tokke de queda enda tidligere. Altså det portforbudet fra klokka 8 vurderer de. Men barer og restauranter blir stengte, det vil si restaurantene får lov å drive med take-away. Her i området i Estremadura er det nå ulovlig å dra ut av byer på mer enn 3000 personer, ble det først bestemt. Men ikke før den nyheten hadde sunket, så får du beskjed om at alle byfester det nærmeste halve året er avlyst. Påsken er avlyst i Estremadura og i hvert fall i Sevilla, jeg tror det var hele Andalusia, og blir trolig avlyst i hele Spania. Så påsken er altså avlyst. Og ja, det blir bare verre og verre. Det er dette her muterte viruset som har kommet til Spania, og det sprer seg som, hvis vi skal fortsette denne vitsingen vi har holdt på med i Kaffebloggen, så sprer det seg som varmt hvetebrød i tørt gress. Jeg skal vel ikke si det selv som varmt hvetebrød, men det sprer seg i hvert fall som ild i tørt gress. Nå har Reodor på felgen helt rett i at jeg burde nok gjerne tørke litt støv av den PC. Men kommentarer og sånt, det kommer jo i morgendagens ordinære kaffeblogg, for dette her er veldig ekstraordinært. Jeg må bare gjøre det, for ellers får jeg ikke sett det selv, for jeg har ennå ikke sett hele pressekonferansen, som jeg dessverre mangler et stykke av midten på da. Hvis du ikke forstår spansk, så er det en applikasjon som du kan installere på iPhonen din, som oversetter sånn live lyd, sånn at du får det opp i relativt korrekt, forståelig engelsk tekst. Ikke norsk, men relativt forståelig engelsk tekst. Med litt feil i grammatikken og litt småfeil, men det går an å forstå det. Så jeg vil anbefale at du bare åpner den på en av telefonene dine og setter telefonene nær hverandre. Eller hvis du ser det på TV-skjermen din, så bare har du teksten på telefonen. Så får du med deg hva de sier.
For det er ikke mye koselig. Nå setter vi over til kanal Extremadura. Og dere får ha en koronafri dag. Fortsett å vaske hender og bruk maske og ja, dere vet hva jeg mener. Jeg er så trøtt og lei av dette koronaviruset at jeg holder på å spy. Ja, vi kommer med ordinære kaffeblogg i morgen. Kanskje den blir litt kort, men det får vi se på. Nå kommer det i hvert fall på spansk. Jeg beklager at det er på spansk. A la hora de cohesionar sociedades y políticas. Por lo tanto, les agradezco el esfuerzo que hacen constantemente y además les solicito que, en la medida de lo posible, seamos capaces o sean capaces de trasladar la información con transparencia, con rigor, como lo vienen haciendo, y siempre buscando el bien común. No estamos en unos momentos fáciles en la comunidad autónoma, más al contrario, estamos en uno de los momentos más complicados de la pandemia en la comunidad autónoma de Extremadura. Los datos que acaban de hacerse públicos hace un momento muestran lo que ya preveíamos, que si bien se sigue produciendo a día de hoy, afortunadamente, un ligero incremento en la incidencia acumulada a los 14 días, pasando de ser, ayer creo que estaba en 1.412, hoy está en 1.425 casos por cada 100.000 habitantes, tenemos que ver con cierta satisfacción y moderada satisfacción que por segundo día consecutivo, la incidencia acumulada a los 7 días se reduce en la comunidad autónoma de Extremadura. Pasa de 732 casos por cada 100.000 habitantes que había ayer, a los 7 días, a los 726 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días. Esta cifra es tremendamente importante porque al hacer la relación entre la incidencia acumulada a los 7 días y la incidencia acumulada a los 14 días, por fin alcanzamos el 50%. La incidencia acumulada a los 7 días hoy es el 50% de la incidencia acumulada a los 14 días. Eso, junto con otros indicadores, como es el EPG, otros indicadores predictivos, como es la rapidez de la reproducción del virus en los últimos 7 días, nos están mostrando que en esta semana podemos llegar a lo que parece la estabilización. Nada para complacerse, porque estamos con una cifra de incidencia muy alta, pero sí un aliento para seguir trabajando. Y sí un aliento para decirles a quienes les estamos pidiendo más sacrificio en este momento, que son a los comercios y que es a la hostelería y a la sociedad en general, que los esfuerzos que estamos haciendo están mereciendo la pena. Por eso me alegro de que esos indicadores empiecen a mostrar una tendencia favorable. Hasta el día de hoy en Extremadura hemos desarrollado una actividad muy intensa en el desarrollo de pruebas diagnósticas de infección activa. Son más de 564.000 pruebas las que hemos hecho ya en Extremadura, de las cuales 471.331 son PCRs, y ha habido un incremento muy importante en el número de test de antígenos en aquellas personas que son sintomáticas. 93.209 antígenos o test de antígenos de segunda generación hechos hasta el día de hoy dan muestra de lo que están trabajando nuestros profesionales de atención primaria, de las urgencias y de la salud pública. La tasa de positividad está también en disminución. Hoy tenemos un 18,12% de positividad, alta, sin duda ninguna, más alta de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero lejos de otros días que hemos tenido una tasa de positividad muchísimo más elevada que la que tenemos hoy.
En el día de ayer hemos hecho 5.718 pruebas diagnósticas de infección activa. Hay días que hemos hecho 8.000 y pico de pruebas, 7.000 y pico de pruebas, y eso nos lleva a una situación de que solo en los 20 días que llevamos en el mes de enero hemos realizado en la comunidad autónoma 108.248 pruebas diagnósticas de infección activa. Eso supone una tasa de pruebas realizadas por cada 100.000 habitantes superior a la media de España. En la última semana, una tasa de 4.422 pruebas por cada 100.000 habitantes, muy por encima de las 2.947 pruebas por cada 100.000 habitantes que se realizan en el resto de España. Por lo tanto, creo que las medidas que estamos tomando, que son medidas muy duras, medidas que iniciamos con un nivel 3 agravado el 30 de diciembre, que hemos continuado a partir del 8 de enero a aplicar de forma más contundente con el aislamiento de los diferentes términos municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que ha continuado con el cierre de la hostelería y de la restauración al 100% en las localidades de más de 5.000 habitantes, nos empiezan a dar resultados positivos en las primeras de las poblaciones. En la mayoría de las poblaciones que adoptamos esta decisión hace ahora 14 días, como son Badajoz, como son Cáceres, como es Don Benito, como es Almendralejo, como es Villanueva, como es Montijo, como es Navalmoral, como es Villafranca, como es Coria, como es Olivenza, como es Azuaga, como es Fuente del Maestre, como es Calamonte, como es Castuera y como es Aceuchal, la incidencia acumulada a los 7 días, en la inmensa mayoría de ellas, está por debajo del 50% con respecto a la incidencia a los 14 días. Eso significa que esto va mejorando. Pero lamentablemente no es suficiente. Lamentablemente no es suficiente. Por lo tanto, les tengo que comunicar que en el día de hoy y en el seno del Consejo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en la sesión que hemos celebrado esta mañana, se ha llegado al acuerdo de prorrogar el aislamiento de todos los términos municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por lo tanto, seguimos con las mismas restricciones de movilidad entre los diferentes municipios, salvo que sea por causas de fuerza mayor o muy justificadas, que vamos a mantener las medidas de cierre completo del comercio y de la hostelería al 100% en las poblaciones de más de 5.000 habitantes. En el decreto que saldrá publicado hoy y en el acuerdo que saldrá publicado hoy, esa medida la llevamos a los 14 días, pero es revisable a los 7 días y esperemos que podamos tomar, si la cosa va bien, alguna medida de alivio para el sector que peor lo está pasando en este momento. Y desde ya me muestro dispuesto a debatir con el sector de cara a que podamos ir adoptando medidas que nos permitan, en cuanto mejore la incidencia en la comunidad autónoma, poder llegar a acuerdos para su subsistencia, para el desarrollo económico de nuestra tierra, tanto en el ámbito del comercio como en el ámbito de la hostelería. Esas medidas que se aplican a poblaciones de más de 5.000 habitantes afectan al 64% de la población. No obstante, estamos notando
que hay poblaciones que tienen entre 3.000 y 5.000 habitantes, donde se están produciendo cifras de incidencia muy elevadas. Por lo tanto, también les anuncio que en el día de hoy, en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, las medidas que ya se venían aplicando en las ciudades y en las localidades de más de 5.000 habitantes se comenzarán a aplicar a partir de las 12 de la noche de esta noche en las localidades de más de 3.000 habitantes. Eso sube un 9% más la población que estaría afectada y, en total, estas medidas afectarán a 744.469 extremeños y extremeñas, lo que suponen un 71% de la población. Es un objetivo clave para intentar disminuir las cifras de incidencia. Podrían decir ustedes que está bien disminuir las cifras de incidencia, pero las cifras de incidencia son solo contagios. Las cifras de incidencia, pasados unos días, se traducen en ingresos hospitalarios. Pasados más días, se traducen en un incremento de pacientes en UCI. Y lo que es más lamentable de todo, y lo que es más triste de todo, se traducen en fallecimientos. Eso solo merece la pena ya, el que pongamos todo nuestro énfasis, todas las medidas, el que pidamos el esfuerzo colectivo de la sociedad para disminuir la movilidad y que disminuyamos la incidencia. Pero disminuir la incidencia tiene un segundo objetivo más. El segundo objetivo que tiene disminuir la incidencia es proteger al sistema sanitario. El sistema sanitario tiene que estar protegido no porque haya que proteger solo a sus profesionales, que también. El sistema sanitario tiene que estar protegido porque en el sistema sanitario no solo se tienen que atender a personas que tienen COVID-19. Lamentablemente se siguen produciendo tumores, lamentablemente se siguen produciendo infartos, lamentablemente se siguen produciendo ictus, lamentablemente se siguen produciendo intervenciones quirúrgicas que es necesario realizar de forma rápida y de forma urgente, sin posibilidad de ser programadas para más adelante. El sistema sanitario tiene que protegerse para que puedan atender a pacientes COVID al mismo tiempo que se pueden atender a pacientes que no tienen COVID, pero que su enfermedad es tiempo dependiente, que el pronóstico de la misma depende del tiempo en el que le atiendan. Y ese es el segundo motivo por el que tenemos que esforzarnos entre todos, de forma colectiva, en bajar la incidencia. Y apelo a la responsabilidad individual. Estamos en un Estado de Derecho. Nadie puede controlar lo que pasa dentro de las casas, a excepción de los que estamos dentro de las casas. Nadie puede controlar lo que pasa en un camino rural, a excepción de los que están en un camino rural. Nadie puede controlar lo que se hace en una nave industrial, a excepción de los que están dentro de una nave industrial. Y ahí, en esos contextos, entre lo social y lo familiar, es donde se están produciendo la mayoría de los contagios. No se están produciendo aquellos que le estamos pidiendo el sacrificio para que no abran su comercio, o los contagios no se producen en
aquellos a los que le estamos pidiendo el sacrificio de que cierren la hostelería. Si cerramos los comercios y cerramos la hostelería, es porque la movilidad solo se puede controlar de dos formas: disminuyendo la movilidad entre municipios, que ya lo estamos haciendo, y disminuyendo el atractivo para que la gente salga. Y disminuir el atractivo para que la gente salga está en la limitación de la actividad comercial, en la limitación de la actividad de la hostelería, a la que se suman de forma solidaria, y ya se lo anuncio, la disminución en la actividad deportiva que suponga aglomeraciones y la disminución en el ámbito de la cultura. Y luego tenemos que proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, es la mejor de las educaciones, la mejor de las formaciones. Y tenemos que hacer el esfuerzo colectivo para mantener en pie la educación presencial. Sé que cuesta entenderlo. Sé lo que estoy pidiendo en una época de pandemia como en la que estamos, pero es absolutamente necesario que así lo hagamos. Hemos celebrado el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud esta tarde. Le pido perdón como político a la sociedad. Jamás tenía que haber salido un debate que se tenía que haber producido en el órgano de gobernanza del Sistema Nacional de Salud, como es el toque de queda, a la opinión pública sin haberlo debatido previamente en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y en estos términos me he expresado en el Consejo Interterritorial, lamentando profundamente que se haya debatido antes que en el Consejo Interterritorial del toque de queda delante de la opinión pública. La opinión pública no necesita incertidumbres de los políticos. La opinión pública necesita certidumbres. Nos tenemos que sentar a hablar. Tenemos que llegar a la unidad de acción. Tenemos que hacer la política con mayúsculas. Tenemos que orientar a la ciudadanía. Por eso lamento profundamente que este debate haya saltado a la opinión pública antes de debatirse en el Consejo Interterritorial. Y me preguntan ¿para qué? Pues miren ustedes, después de debatirlo en el Consejo Interterritorial, para nada. Porque la decisión mayoritaria de las comunidades autónomas, ¿saben cuál ha sido? Que el Real Decreto del estado de alarma no se modifique. Por lo tanto, era innecesario que sacásemos este tema a la palestra. Innecesario. Y he pedido que cuando vaya a ocurrir esto en las próximas ocasiones, y se lo he pedido a todos los consejeros y consejeras y al Gobierno de España, lo debatamos primero en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y después se anuncie lo que se tenga que anunciar. ¿El toque de queda es mejor a las 10 o a las 8? ¿Creen ustedes que en 2 horas existen diferencias fundamentales en la movilidad? Cuando estamos poniendo en riesgo la credibilidad de la ciudadanía. Mi opinión es que no. Y además tengo muchas dudas de que eso no tuviese un efecto
que llevase a acumular la movilidad en una franja horaria menor y, por lo tanto, tener mayor índice de aglomeraciones. Por lo tanto, en ese sentido seguiremos. Me preocupa mucho la ocupación hospitalaria. Me preocupa mucho la ocupación hospitalaria. Sabíamos que se iba a producir y en el día de hoy el porcentaje de camas de agudos ocupadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura es del 20,7%. Está por encima de la media española, que es del 20%, y el porcentaje de camas ocupadas de UCI está en el 33,8%, por debajo de la media española, que está en un 35%. Tenemos colchón en el sistema sanitario público de Extremadura todavía para poder acometer los posibles ingresos que se produzcan. Pero necesitamos herramientas de refuerzo del sistema sanitario. En la provincia de Cáceres, la herramienta de refuerzo es el Hospital Nuestra Señora de la Montaña. En la provincia de Badajoz llevamos 72 horas trabajando en una iniciativa que hoy hemos hecho pública, que yo deseo que lo abramos para nada, es decir, que no lo ocupemos, pero necesitábamos un colchón de alrededor de 150 camas, con 6 unidades de enfermería, que es un hospital, no se puede llamar hospital de campaña, es un hospital provisional, donde hemos participado 3 administraciones, la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la Administración local. Gracias al Ayuntamiento de Badajoz por cedernos la institución ferial de Badajoz. Gracias a la Administración General del Estado, a la Delegación del Gobierno en Extremadura y al Ministerio de Defensa por aceptar el dotarnos del mobiliario necesario para acondicionar ese hospital provisional de 154 camas. Y, por supuesto, el Servicio Extremeño de Salud va a hacer una inversión de alrededor de $500.000 de euros en lo que es el acondicionamiento y en lo que son las instalaciones de ese hospital, que nos servirá para poder acometer de mejor forma la ocupación hospitalaria de la provincia de Badajoz. Los datos de las vacunas ya lo conocen. Estamos vacunando a muy buen ritmo, Hoy nos han dicho la programación que tiene la empresa BioNTech Pfizer para las próximas semanas. Vamos a recibir semanalmente entre 9.700 dosis semanales y 11.700 dosis semanales, dependiendo de que en todas y en parte se pueda aprovechar la 6ª dosis, lo que nos permitirá completar y asegurar a toda la ciudadanía extremeña la 2ª dosis en las residencias de las personas de edad y aumentar el ritmo de vacunación de los profesionales en primera línea. Y vamos a ser muy estrictos con las vacunaciones. Vamos a ser muy estrictos en el protocolo de vacunación. La vacunación no puede ser una mala noticia. Y entre todos me da la sensación de que lo estamos convirtiendo en una mala noticia.
Primero fue por un indeseable ranking y ahora por intentar cazar a alguien que se ha vacunado sin tener que vacunarse. O que ellos entienden, quien lo critica, que no debería vacunarse. Y no creo que deba tolerar, como Gobierno de la Junta de Extremadura, que se hagan esos cuestionamientos de equipos de vacunación muy preparados, que deciden desde la libertad a quienes tienen que vacunar y que tienen una priorización en el plan de vacunación al que nos estamos ciñendo. Por mi parte, nada más, y me someto a las preguntas que ustedes tengan sobre este o cualquier otro tema. Buenas tardes a todos. Gracias por seguir esta rueda de prensa de manera online. ¿Preguntas, por favor? ¿No tenéis preguntas? Rubén Caballero, de Televisión Española. Rubén. El micrófono, Rubén. Bueno, alguno más mientras que Rubén intenta... Sí, Rubén ya tiene el micrófono. Ya. ¿Ya, Rubén? Ahora, venga, Rubén. Perfecto. Gracias, consejero. Son algunas preguntas, si le parece, se las hago de una en una, para no, ya sabe, para no solapar los temas. Adelante. En estos momentos, y dada la situación, ¿es partidario del confinamiento doméstico? Pues tal y como aparecen los datos en el día de hoy y si se van confirmando las tendencias, en los próximos días y dado los efectos secundarios, por llamarlo de alguna manera, que tiene un confinamiento completo, que tiene unos efectos tremendos sobre la economía y unos efectos tremendos sobre la población vulnerable, de deterioro cognitivo y deterioro funcional, yo en este momento no la adoptaría. Porque las medidas que estamos tomando, si se confirma esta tendencia que estamos viendo en los primeros días de esta semana, parece que nos están dando resultados. Hemos aprendido en esta pandemia que hay que templar en un momento determinado, que hay que tener la templanza suficiente y dejar asentar las medidas, porque las medidas no suelen dar resultados antes de la semana o de las 2 semanas. Por lo tanto, vamos a ver cómo nos vamos comportando. También he aprendido otra cosa, que jamás descartaré nada en la pandemia. Pero en este momento, valorando pros y contras, yo sí descartaría un confinamiento si las medidas que estamos adoptando dan los resultados que parece que están dando. Rubén. Sí. Consejero, sobre el hospital de Badajoz, hospital de campaña, hospital provisional, ¿qué profesionales tiene previsto que lo vayan a atender? ¿Hemos visto hablar de enfermería? Profesionales del ámbito generalista, del ámbito generalista del hospital y profesionales en íntima coordinación con la atención primaria de salud, con un refuerzo que tendremos que hacer del personal de enfermería. Por cierto, hoy he solicitado al Ministerio que vuelva a rescatar una orden ministerial que nos permita hacer una gestión más eficiente de los recursos humanos, que lo tuvimos en la fase de estado de alarma y que el Ministerio se ha comprometido a estudiarlo. Lo digo porque hay profesionales que es verdad que desde el punto de vista de la asistencia no pueden ejercer porque no tienen el título de especialistas, pero perfectamente pueden ejercer otras labores que no sean puramente asistenciales y esas personas que son especialistas pues pueden ejercer en el ámbito asistencial, ¿no? Con lo cual haremos una propuesta a lo largo de la semana al Ministerio sin vulnerar lo que son los títulos de especialistas. Yo soy un firme convencido
del sistema de formación sanitaria especializada, el MIR, el FIR, el VIR, el KIR, el EIR, el PIR, y por lo tanto no lo voy a poner en cuestión. Así es que antes de que alguien se pronuncie en este sentido, decirle que nosotros, como no hemos hecho hasta ahora, no vamos a hacer barbaridades, pero sí necesitamos herramientas de gestión de profesionales. Otra cuestión, consejero. ¿Está derivando el SES ahora mismo a pacientes COVID a hospitales privados? Sí. Santa Justa, Clínica Extremeña de Salud, y no sé si hay alguna más. Creo que en Cáceres también se están derivando a la privada, pero tendría que hacer un ejercicio de memoria que ahora mismo siento no tener el dato, pero sí. Estamos derivando, pero no pacientes COVID, ¿eh? Estamos derivando pacientes que no son COVID. ¿Alguna pregunta más? Rubén, ¿otra más? ¿Vale? Sí, la última ya. Sí, quería una valoración sobre esto último que ha expresado el señor Vergeles. ¿Cómo cree que está la situación sanitaria ahora mismo, habida cuenta de la atención que precisa COVID? Es decir, ¿cómo están otras patologías, como usted citaba, el ictus, cáncer y demás? ¿Cómo está la cuestión? Mire usted, de momento lo hemos mantenido, pero no sé por cuánto tiempo más lo vamos a poder mantener en unas condiciones aceptables. Y luego les recuerdo lo que pasó en la primera ola. Lo que pasó en la primera ola no solo es que el sistema estuviese muy sobrecargado, que estaba sobrecargado, igual que está ahora, sino que los pacientes interpretaron que el sistema sanitario era un foco de contagio. Y se aguantaron con los síntomas del infarto, y se aguantaron con los síntomas del ictus, y los cardiólogos y los neurólogos me comentaban que jamás habían visto en una buena parte de su trayectoria profesional en años infartos agudos de miocardio tan evolucionados e ictus tan evolucionados. Por lo tanto, yo, ahora que estamos en una situación complicada, le traslado, aprovechando su pregunta, un mensaje a la ciudadanía. Se va a acordar. ¿Se acuerda cómo se gestionó el tratamiento de la hepatitis C? Que estuvimos diciéndole al Gobierno de España que lo gestionase con el resto de la Unión Europea y decidió gestionarlo por su cuenta. Primero, nos costó más caro y segundo, fue menos equitativo. Y hubo colectivos de la hepatitis C que tuvieron que pelear mucho para que le administrasen los tratamientos. Eso no ha ocurrido aquí. Aquí hay, y me siento orgulloso y profundamente europeísta, una conjunción de países de la Unión Europea para tirarle de las orejas a BioNTech Pfizer y que cumpla con las condiciones del contrato. Y yo me siento muy seguro. Y el cuello de botella está ahora mismo en el número de dosis. No está en las manos para poner vacunas. Tenemos manos para poner vacunas. Tenemos sitios para poner vacunas y tenemos gente para poner vacunas de forma prioritaria. Pero, desde luego, lo que no tenemos son las dosis necesarias de vacuna. Pero me consta que la Unión Europea y el Gobierno de España están trabajando para la programación, que la podremos hacer pública, transparente y que podremos darle todos los detalles a aquellos colectivos que lo están solicitando. Y lo que, desde luego, no voy a caer es en la tentación de enfrentar a grupos profesionales. Si un celador se vacuna antes que un pinche o se vacuna después que un... No, mire usted, vamos a vacunar a aquellos profesionales que están en primera línea, sean quienes sean, porque nuestro objetivo es ese. Y la semana que viene, los datos de vacunación de los profesionales en primera línea acabarán con esta polémica surgida. Fabián.
Sí, gracias de nuevo. Al hilo de lo que le preguntaba, y perdóneme que insista, consejero, en el caso, por ejemplo, que le he comentado en Plasencia, la situación es que, vale, es directora de un centro sociosanitario, evidentemente se tiene que vacunar, pero la cuestión es que se vacunó 5 días antes del turno que le tocaba y en otro pueblo, reconocido por ella misma. Por lo tanto, es algo evidentemente que choca a la ciudadanía, y así lo ha plasmado evidentemente miles de extremeños a través de redes sociales y lo comentan por la calle. Entonces, al hilo de volver a comentar esto, ¿se ha repetido este hecho en alguna que otra ocasión en otra área de salud durante estos días con la vacunación? Que si se ha repetido en toda la comunidad autónoma. ¿Usted se cree que tenemos los números de residentes en las residencias justo para utilizar las dosis por vial en los viales que se mandan? Si tenemos residencias muy pequeñas. Y el vial no se puede partir. El vial trae 6 dosis y esas 6 dosis hay que utilizarlas. Y si no se utilizan, se desaprovechan. ¿Es mejor ir rescatando a profesionales que están en primera línea y que están en las residencias? ¿O le decimos a la sociedad, no, mire, como esto nos plantea un problema ético de primera magnitud, pues entonces lo que hacemos es tirar el vial a la calle y desperdiciar 2 dosis de vacuna? Pues entonces se ha repetido así. Se ha repetido así. Porque hay residencias muy pequeñitas y, de hecho, le digo, hay profesionales de primera línea ahora que se han vacunado gracias a las dosis sobrantes de determinadas residencias que eran muy pequeñas. No sé dónde está el problema. ¿Alguna pregunta más? Juan G. Montalvo, de Canal Extremadura Televisión. Sí, gracias. Buenas tardes, consejero. Yo tenía 3 cuestiones. Se las voy a plantear de una en una, al igual que el compañero Rubén. En primer lugar, insistir un poco en lo que ha comentado el compañero Fabián sobre la vacunación, preguntarle su opinión sobre lo ocurrido con el que hasta hace unos minutos era su homólogo al frente de la Consejería de Sanidad en Murcia, y conocer qué protocolo de actuación y de sanción tiene la Junta en caso de que haya personas que se vacunen cuando no les toque. Pues yo tengo el corazón partido. Porque aquí nadie es imprescindible. Pero si el consejero se pone malo y está en la primera línea de decisión, y en el plan de vacunación viene un apartado específico sobre los gestores que están en primera línea, ¿ha cometido un error tan garrafal por vacunarse o no? Yo no me vacuno hasta que me toque, pero yo respondo por mí. Lo que no voy a calificar es la decisión que se ha tomado en un homólogo mío y las razones que han llevado a tomar esa decisión. Por lo tanto, yo no voy a entrar a cuestionar esto. No voy a entrar a cuestionar esto. Nadie sabe lo complicada que es el proceso de vacunación que estamos llevando a cabo. Y ojalá cuanto antes tengamos las dosis necesarias para que no se produzca esta polémica. Pero que éticamente tiene muchas aristas como para que por lo menos tengamos unas ciertas dudas de los calificativos y de los adjetivos que les ponemos a determinados comportamientos, deberíamos hacérnoslo mirar todos. Deberíamos hacérnoslo mirar todos. Y no me voy a pronunciar sobre este hecho, porque yo personalmente tengo mi idea. Y ya le dije en la tribuna al señor Macías, que creo que era quien solicitaba que nos vacunásemos, el presidente Vara y yo. El presidente Vara y yo nos vacunaremos, si el presidente quiere y yo quiero, lógicamente, porque es una libertad individual, y que yo sepa, la vacuna no es obligatoria,
y nos vacunaremos cuando diga la ponencia de vacuna que nos vacunemos. Ahora, de ahí a crucificar a la gente, es que yo no soy ningún juez para crucificar a nadie. Yo lo que voy a exigir es que se cumpla el protocolo, como he exigido de aquí para atrás, que se cumpla el protocolo. Y en el protocolo no dice, si el director de una residencia está afiliado a un determinado partido político, no se vacune. Eso no lo dice. Y ahora le tendremos que dejar campo libre a que los profesionales de la salud pública, en la interpretación que tienen que hacer y en la adaptación que tienen que hacer de ese protocolo general a la labor de la comunidad, a la realidad de la comunidad autónoma, decidan cómo, cuándo y dónde tienen que vacunar, dentro de las reglas del juego marcadas por el Consejo Interterritorial y manteniendo la cohesión, pero lo demás. Pero no me voy a pronunciar sobre lo del consejero de Murcia. Por otro lado, quería preguntarle también por el Hospital de Llerena. No sé si nos puede confirmar si realmente es así, si hay una planta con posibles casos de COVID y si es así, cuál está siendo el protocolo de actuación con los pacientes y con sus acompañantes. No tengo el dato. Creo que se ha declarado un brote hoy en el hospital de Llerena, pero no tengo el dato concreto. No se lo puedo decir. ¿Sabe si están afectados pacientes o...? No lo sé. No se lo puedo decir, mire usted, no tengo el dato aquí, no puedo contestarle a esa pregunta. Bien, y ya por último, dentro del ámbito deportivo, consultarle si finalmente mañana se van a poder celebrar las elecciones a la Federación Extremeña de Fútbol o no. No. Suponen un riesgo de aglomeración. Le estamos pidiendo a otros sectores que no se aglomeren. Parecería sensato que hubiese partido de la propia federación. Como no ha sido así, le hemos pedido un plan de contingencia que entendemos que a tenor de las medidas tan duras que hemos tenido que tomar hoy en el Consejo de Gobierno, en solidaridad con los comerciantes y con los hosteleros y con el resto de actividades culturales que se suspenden, perfectamente la actividad es prorrogable y se puede perfectamente pasar a otra fecha. ¿Alguna pregunta más? Juan Mari Murillo, de Canal Extremadura Radio. Buenas tardes, consejero. No sé si nos puede aclarar hasta cuándo, sabemos que a partir de esta noche, pero hasta cuándo se extenderá el cierre de comercios y la hostelería en sitios de más de 3.000 habitantes. 14 días, revisable a los 7. Por otra parte, le ha preguntado el compañero Sergio, el personal del Hospital Provisional de Badajoz ha concretado que en principio serían 6 unidades de enfermería, pero los que no conocemos mucho el sistema sanitario desconocemos el número, igual que de internistas que previsiblemente harían falta para poner en marcha ese hospital. No sé si puede ser más claro y concreto en este asunto. Esto está en una situación muy embrionaria. Tenemos que definir los criterios de ingresos en el hospital. En función de los criterios de ingreso tendrán la necesidad de un determinado nivel de cuidados que exigirán unas ratios de enfermería y exigirán unas ratios de médicos que yo creo que a lo largo de la semana que viene lo tendremos. En este momento no le puedo dar datos exactos del número de profesionales que allí van a trabajar. Lo que queremos es que tenga la capacidad suficiente para atender como una planta generalista a las 150 camas que están allí por si se necesitan. Y la última, preocupa mucho la incidencia en los... Decían que íbamos por detrás del virus. No sé qué epidemiólogo ha sido, Fernando Simón no. Lo decía un epidemiólogo de aquí de la comunidad autónoma. No recuerdo su nombre. Decía que íbamos por detrás del virus. ¿Cómo se puede decir que vamos por detrás del virus si en el último día hemos sido capaces de detectar hasta el 95% de los casos asintomáticos, sin síntomas?
y donde tenemos la tasa más alta de pruebas por cada 100.000 habitantes del país. Eso ya es una medida de contención. La segunda medida de contención está en el magnífico trabajo que están haciendo los equipos de atención primaria, a la que se han incorporado las labores de rastreo de la Brigada Extremadura 11, que hasta ahora solo lo teníamos para el control de los contactos asintomáticos, bien digo, y negativos. Y ahora se han incorporado ya al rastreo. Y la atención primaria está abierta en un 70%. ¿Que hay cribado telefónico? Sí, para proteger a la población. Por cierto, ha sido antes de ayer cuando hemos recibido una carta del sindicato médico diciendo que, por favor, volvamos a cerrar los centros de salud y que tengamos atención telefónica. Y en nuestra idea, pues, está, evidentemente, seguir manteniendo la actividad siempre que se pueda y siempre que sea seguro, la actividad presencial en el 70%. Usted concluye que todo está funcionando bien. No, yo digo que puede haber errores. El sistema no es perfecto. Que puede haber errores, seguro. Pero que tenemos un gran sistema sanitario, también. Que tenemos unos excelentes profesionales, también. Que aunque se atienda por teléfono y el cribado se haga por teléfono, los profesionales de los equipos de atención primaria están dentro de los equipos de atención primaria atendiendo, también. Y eso es bueno que lo sepa la ciudadanía, ¿eh? Una pregunta más. Pues le paso a leer alguna pregunta que nos ha llegado de compañeros de medios que no han podido conectarse, en este caso de Choni Romasanta, del periódico Extremadura, que le pregunta que cuál es la presión hospitalaria en Badajoz y qué debe ocurrir para que el hospital de Ifeba tenga que empezar a funcionar. Hay 206 pacientes, me parece, hoy ingresados en el hospital, con bastantes UCI. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Pues que llegue un momento en que tengamos que, primero, que esté puesto en marcha, lógicamente. Y, en segundo lugar, además de que esté puesto en marcha, que la presión hospitalaria en cualquiera de las áreas de salud de la provincia de Badajoz, no solo en el área de salud de Badajoz, llegue un momento en el que sea necesario, porque ya no alcancemos el colchón de camas necesarios y se vean comprometidas estas patologías tiempo dependiente, pues entonces tendríamos que derivar pacientes a ese hospital, ¿no? Sí le digo, la presión hospitalaria, la incidencia acumulada, lo estamos analizando diariamente en dos reuniones en los últimos días. Una primera reunión, que es un consejo de dirección de la Consejería, a primera hora de la mañana, y que lo seguiremos manteniendo durante los fines de semana hasta que esto vaya a mejor. Y una segunda reunión que tenemos a las 2 de la tarde aproximadamente, que es un consejo de dirección del Servicio Extremeño de Salud, donde las áreas de salud nos cuentan la trazabilidad de los datos, las presiones hospitalarias, etcétera. Y esto lo vamos a seguir haciendo. En esta monitorización, cuando entendamos que se ve comprometida alguna actividad de suma complejidad, pues evidentemente procederemos a derivar pacientes a ese centro. Juan Soriano, del diario Hoy, le pregunta que si irán pacientes de otras áreas de salud al hospital de Ifeba. Sí, de áreas de salud de la provincia de Badajoz. Las del área de salud las de la provincia de Cáceres, drenan al Hospital Nuestra Señora de la Montaña, y las de la provincia de Badajoz drenan al Hospital Provisional. Marisol Grajera, de la cadena SER, le pregunta que cuál es la situación del Hospital de Mérida, si se plantea aquí un plan de refuerzo como el de Badajoz o Cáceres. Bueno, es que los refuerzos que estamos adoptando es para todo el sistema sanitario extremeño. No es un refuerzo por área, es un refuerzo para todo el sistema sanitario. Mire usted,
Si llegase el momento y no tuviésemos abierto el Hospital Provisional de Badajoz, pues tendríamos que derivar pacientes al Hospital Nuestra Señora de la Montaña, aunque sean de las áreas de salud de la provincia de Badajoz. El Servicio Extremeño de Salud no entiende de provincia. José Luis, ahora te doy la palabra, pero voy a terminar con una pregunta de tu compañera de la cadena SER, de Sol Grajera, que le dice que ¿cuántas personas forman parte del grupo Diana, mayores de 80 años, que se plantea vacunar a partir de ahora? Pues debe ser un 5% de la población extremeña. Y José Luis Hernández, de la cadena SER. Sí, perdón, hemos tenido algún problema para conectarnos antes. Yo quería preguntarle al consejero de Sanidad sobre el sociosanitario de Plasencia. Los que nos hallamos en la zona, no solo se ha pedido el cese de la directora por el tema vacunas, sino porque el centro sociosanitario estuvo durante muchas horas sin luz y hasta durante la tarde de antes de ayer no se recuperó a través de generadores. Quería preguntar también si ya se ha recuperado la luz en este centro sociosanitario en el que hay múltiples residentes y ahora hay incluso unidades de hospitalización. Sí, está solucionado. Pero vamos, quien haya pedido el cese de la directora por eso, ¿qué se cree? ¿Que la directora ha ido a cargarse el grupo electrógeno? ¿O yo me voy por las mañanas a romper los techos de los hospitales? Es que no tiene ni pies ni cabeza, vamos. Entonces, ha sido un problema de infraestructura. Son unos centros que ya hemos heredado muy ajados, porque no se ha hecho ni una sola intervención en ellos durante años y años y años. Y curiosamente ahora quienes piden el cese de la directora es quienes no invirtieron nada en mantenimiento operativo del servicio, cuando nosotros vamos a invertir más de 7 millones de euros en los dos sociosanitarios, ¿no? En fin, paradójico y surrealista, ¿no? La pandemia está sacando lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Claro, consejero, ante el cierre en municipios de más de 3.000 habitantes de comercio y hostelería, nos ha dicho que también se va a ver reducida la asistencia o la afluencia en cultura y en deporte. No sé si nos puede concretar un poco más. Sí. Se va a ver reducida en consonancia para que no se produzcan las aglomeraciones. ¿Claro? Entonces, pues yo qué sé, conciertos, determinadas actividades culturales que lleven a aglomeraciones, pues se verán reducidas. Ahora, si van 2 ciclistas por el término municipal de La Fuente a hacer ciclismo, pues eso no se suspende. Pero si esos 2 ciclistas hacen un campeonato y llaman a una trupe de amigos, que se produzca aglomeración, pues eso no se puede hacer. Entonces, sentido común. Sentido común. Mire, cuando ponemos medidas en marcha, de verdad, lo digo con todo el cariño, me gustaría recibir preguntas, me gustaría recibir más preguntas de cómo puedo yo, como ciudadano extremeño, contribuir a disminuir la movilidad. Y mayoritariamente lo que recibo son preguntas para ver si puedo hacer una determinada cosa, porque es absolutamente inaplazable que lo pueda hacer. Entonces, esto nos debe enseñar a que en este momento tenemos que contribuir todas y todos a mantener la movilidad muy reducida, y salir solo a lo estrictamente necesario. Y agradecería ese tipo de preguntas. Mientras más preguntas me lleguen al correo y me digan ¿cómo puedo yo reducir la movilidad en mi ámbito de actuación? ¿Alguna pregunta más? Juan G. Montalvo, de Canal Extremadura. Sí, simplemente muy rápido, porque se me había quedado en el tintero, consejero. Preguntarle si en los días que quedan del periodo de exámenes en la universidad, ante las quejas del colectivo de estudiantes por la forma de realización de los mismos, si se plantean algún tipo de variación en el protocolo de ejecución de los exámenes.
¿De los exámenes, dices? ¿De los exámenes presenciales? Sí. Que yo tenga noticia, no se ha producido ningún caso. Y ya llevan más de una semana. Parece que las medidas de control están funcionando, parece. Estamos monitorizando estrechamente el tema. Si ocurriese algo, pues tomaríamos las decisiones oportunas. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias a todos y a todas y espero que siga contando con la colaboración suya como profesionales esenciales que son de los distintos medios de comunicación y apelen junto conmigo a la responsabilidad individual y a la reducción de la movilidad, porque de verdad que en este momento les necesitamos más que nunca. Siéntanse importantes. Muchas gracias. Así termina ese mensaje, esa rueda de prensa con ese mensaje de José María Vergeles apelando a la responsabilidad y a la reducción lo máximo posible de la movilidad. Y nos quedamos con ese titular en primer lugar. Se prorroga durante 2 semanas más, durante 14 días, las restricciones perimetrales a todas las localidades de la región y además se amplían también esas restricciones de cierres de comercio y de hostelería para las localidades de más de 3.000 habitantes. Lola, el 74% de los extremeños se verán afectados por todas estas medidas. 9% más, lo ha dicho el consejero. Vamos a ampliarlo a lo largo, lo que nos queda de programa, hasta las 8:30 de la tarde. Y una de las cosas de las que ha hablado también José María Vergeles es de ese hospital de campaña que se va a preparar en el IFEVA, en Badajoz, y que él mismo ha confirmado que tardará aproximadamente 2 semanas en prepararse. Exclusivamente estará destinado a atender pacientes infectados por COVID. Pues va a ser el primer asunto que tratemos con nuestra compañera María Hernández. Vamos a ver dónde están en el día de hoy. A esta hora nuestros reporteros están en Anceuche con las carantoñas que no se celebran. José Domingo Bueno en Almendralejo, Irene Rangel. En Coria está Manu Urea con los comerciantes y en Badajoz allí está María Hernández. María, porque la situación se complica a cada día que pasa. Sí, buenas tardes Lola. Juan Pedro, el área de salud tiene mucha presión hospitalaria y un brote nuevo que ha surgido aquí en este hospital Perpetuo Socorro preocupa. Son 30 positivos de una misma planta, muchos de ellos profesionales sanitarios y también muchos pacientes. Vamos a hablar con el presidente del Colegio de Médicos que nos va a responder a muchas de las dudas que seguimos teniendo a día de hoy los extremeños. Va a ser dentro de un ratito a esta hora. Pues va a ser uno de los puntos y una de las dudas que vamos a resolver. Gracias, María. La otra se la han resuelto, Manu, a los comerciantes, a los empresarios de Coria. Estaban pendientes de esa comparecencia de Vergeles y la noticia para ellos no ha sido buena. No ha sido buena y estamos en el bar Alcarica, que está en la Plaza del Rollo. Aquí hay solo en esta plaza 8 bares. Muy buenas tardes, compañeros. Todos están igual como este, como veis, las mesas vacías, las luces apagadas, evidentemente la persiana echada. 100 bares en total de toda la ciudad, si contamos el comercio no esencial, 400 negocios. El 65% del tejido empresarial de la ciudad permanece cerrado desde el pasado 7 de enero. Y lo acaba de anunciar Vergeles. Esta situación se prolonga al menos 14 días más. ¿Qué piensan de esta noticia los empresarios caurienses? Lo cuentan ellos, en primera persona, como siempre, a esta hora. Gracias, Manu. Enseguida estamos contigo. Bueno, hay que reconocerlo, estamos prácticamente en un autoconfinamiento, pero sin embargo, esta situación es difícil desde el pasado 14 de marzo para nuestra siguiente protagonista, para Emma, porque ella, Irene, no puede salir para nada de su casa. Efectivamente, entre 4 paredes están Zaira, David, pero sobre todo Emma. Ella tiene 7 años y una cardiopatía que no la deja ir al cole porque no puede juntarse con otros niños, bueno, ni con niños ni con adultos. Ella, mejor que nadie, nos va a dar ejemplos sobre cómo sobrellevar una situación así, saliendo a la calle como mucho, un día en semana, 1 horita a dar una vuelta. Ejemplo, los más pequeños, como siempre, lo vemos en un ratito a esta hora. Pues un abrazo para Emma ya, luego veremos cómo nos dan ejemplo. No ha habido encamisada, no ha habido jarramplas y no ha habido carantoñas. Hoy es un día, un 20 de enero muy diferente, José Domingo. Muy buenas tardes, Lola, Juan Pedro. Pues sí, muy triste aquí en Anceuche, que seguirá cerrado perimetralmente. Y es que estos días, 20 y 21 de enero, esta población triplicaba sus habitantes y hoy pues nadie puede ni entrar ni salir del pueblo sin causa justificada. Y estos chicos que tenían su primer año como carantoñas no podrán salir en procesión. Esa procesión que tenía que haber
hubiese celebrado hoy. Por lo tanto, el COVID nos sigue quitando pues las cosas que más nos gustan también, las tradiciones, nuestras fiestas, y es que esta es otra más de las que no se celebran este año en Extremadura. Fiesta de Interés Turístico Nacional, las Carantoñas. Luego hablamos con ellos aquí hasta ahora. Perfecto, José. Me voy a quedar con los jóvenes que están ahí y que son los encargados de llevar estas tradiciones hasta el día de mañana. Gracias, chicos. Enseguida estamos con vosotros, pero tenemos que conocer los datos que nos deja la pandemia en la presión hospitalaria, y es que los ingresos en UCI igualaban el pico de la primera ola en el día de ayer con 68 ingresos, y hoy esa cifra se ha superado. Estamos ante un nuevo máximo de ingresos en la UCI por COVID en Extremadura. ¿Dónde vamos a estar? Pues en la provincia de Cáceres. Hemos estado desde las 5 de la tarde en Pino Franqueado y vamos a pasar por Casas de Millán, Casar de Cáceres, Coria, Aceuche, Valdefuentes, Las Lanchuelas, Carbajo, Castañar de Ibor, Garrovillas de Alconétar, Valencia de Alcántara y Pasarón de la Vera. Con un tiempo más reducido en el día de hoy vamos a intentar recorrer todos los puntos que tenemos pendientes hasta ahora, que son Cristina, Almendralejo, Torremejía, Montijo, Badajoz, Campanario, Monesterio, Alange o Zafra. Son las 7:51, vamos a seguir hasta las 8:30 conociendo todo lo que es noticia a esta hora en Extremadura. Prorrogar el aislamiento de todos los términos municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que vamos a mantener las medidas de cierre completo del comercio y de la hostelería al 100% en las poblaciones de más de 5.000 habitantes. Las medidas que ya se venían aplicando se comenzarán a aplicar a partir de las 12 de la noche de esta noche en las localidades de más de 3.000 habitantes. Eran varias las dudas que teníamos ante esta nueva rueda de prensa del consejero de Sanidad y finalmente, Sergio, se prorrogan todas las medidas que conocíamos hasta hoy, pues se prorrogan durante 14 días y además se amplían a los municipios de más de 3.000 habitantes. Efectivamente, la fecha sería el 3 de febrero. Hasta ese momento se prorrogarían durante estos 14 días, pero se puede revisar el 27 de enero, dentro de 7 días, esas medidas que afectan, como ya decimos, al comercio no esencial y también a toda la hostelería de los municipios mayores de 3.000 habitantes, que es la novedad. Entre 3.000 y 5.000 entran en estas restricciones. Otra duda que teníamos, la movilidad, el cambio de ese toque de queda. Ha habido un gran debate dentro del Consejo Interterritorial, pero finalmente... Al final se mantiene ese toque de queda, se mantiene de 10 a 6 de la mañana en Extremadura y se mantiene de nuevo hasta febrero. Ya sabemos que se prorroga hasta ese día, con opción también a que se pueda renovar esa medida, pero se mantiene durante esos 28 días anunciados hace ahora una semana, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Se ha extendido bastante el consejero sobre el asunto de las vacunas, del proceso de vacunación en Extremadura. Le preguntabas en la rueda de prensa sobre las personas que tenían administrada la segunda dosis. ¿Cuántas son? Pues hay más de 250 personas, son de las dos residencias de Rosalba y El Prado, las dos de Mérida, que comenzaban la vacunación. De ahí que todavía no se puede seguir vacunando hasta que no se cumplan esos 21 días estrictos. A los próximos vacunados durante esta semana subirán esas. Por lo tanto, serán ahora mismo 254 personas las que están vacunadas, inmunes ante el COVID. Y a partir del lunes veremos las reacciones, eso es lo que ha dicho el consejero. Prevé que la curva de casos también baje a causa de los contagios, al menos que el número de brotes en residencias disminuya por la vacunación en las personas mayores y ancianas. Bueno, pues otro asunto sobre el que hablaba José María Vergeles era sobre la instalación y sobre la preparación durante los próximos 14 días de ese hospital de campaña. Juan Turanza, muy buenas tardes. Más datos. Pues lo hemos escuchado, según José María Vergeles, es cuestión de días que se ponga en marcha este hospital. Es que todas las partes están de acuerdo. Para que nos hagamos una idea, poner en marcha un hospital de campaña como este, como el que se pretende proyectar en IFEBA, hay que poner de acuerdo a 4 partes distintas. Es un juego a 4 bandas. Por una parte, la Junta de Extremadura, por supuesto, quien solicitó en el día de ayer formalmente que se implantara este hospital, además con una respuesta muy rápida por la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, quien le dijo que efectivamente se va a aprobar la implantación de ese hospital de campaña. Por otra parte, el ayuntamiento local, ya hemos escuchado también a Francisco Javier Fragoso, el alcalde de Badajoz, quien ha ofrecido esas instalaciones de IFEBA para llevar a cabo este hospital. Por otra parte, el SES, el Sistema Extremeño de Salud, van a ser sus profesionales, sus enfermeros, sobre todo aquellos especializados en atención primaria, los que van a estar allí trabajando día tras día. Y, por supuesto, muy importante, también el Ministerio de Defensa, quien ya ha apoyado y ha aprobado el presupuesto y la dotación para montarlo y equiparlo. Y ya solamente nos queda hablar de los plazos. Ahora
ahora mismo todavía no hay una orden tácita para llevarlo a cabo. En el momento en el que se dé, José María Vergeles cifraba en 2 semanas que pudiera estar disponible, y es que montar un hospital de campaña de estas dimensiones, las cosas básicas, el mobiliario, es cuestión de horas, camas, o si hiciera falta algún tipo de capa, o cualquier otra taquilla y demás. El problema viene en todo el equipamiento sanitario que requiere, como tubería de oxígeno, de agua, por lo cual esos plazos podríamos tenerlo en 2 semanas. Pero que nos hagamos una idea, lo que nos vamos a encontrar es un policlínico de barrio, pero en una planta, concentrado todo en IFEBA. Gracias, Juan, por toda esa información. Además, el consejero ha dicho en esta rueda de prensa que ojalá se monte ese hospital y no sirva para nada, no tenga que utilizarse, sería buena señal. Pero la realidad, María Hernández... Últimos brotes del área de salud de Badajoz con casi 30 contagios, muchos de ellos personal sanitario, también pacientes. Y vamos a hablar con el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, para que nos aclare algunas de las dudas que tenemos ahora mismo. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes y lluviosas. Queremos preguntarle primero cómo está la presión hospitalaria del área de salud de Badajoz. ¿Cuál es la situación COVID ahora mismo en Badajoz? La presión en Badajoz podemos decir que está saturada. La parte de decir desbordada, podríamos acumular aquello de hubo la primera ola, la segunda ola y Extremadura tiene un tsunami. La situación que tenemos es de preocupación, no solamente por lo que estamos descubriendo en contagios, no solamente por los enfermos que llegan a urgencias, no solamente por los pacientes que ingresamos y las complicaciones que pasan a UCI, porque el temor es el temer que puedan empeorar y el temor de que no podamos tener esa capacidad de absorber todo lo que está llegando, porque no hemos llegado al pico de esta llamada ola de este tsunami. El consejero de Sanidad ha dicho esta tarde en rueda de prensa que posiblemente en estas semanas lleguen entre 9.700 y 11.700 dosis de la vacuna a Extremadura, y se está hablando, se está rumoreando mucho, se está hablando sobre todo en pequeños grupos de a dónde van esas vacunas, si realmente se está vacunando a ese personal de primera línea o si también se está vacunando a personal que no es sanitario. ¿Qué Empezamos los médicos a decir en marzo test y test para diagnosticar y ahora decimos prevenir. ¿Qué forma mejor de prevenir que es inmunizar? Vacunar y vacunar. Aquí hay una falta de previsión y de provisión, donde no solamente podamos decir tiene culpa nuestra consejería, porque la industria farmacéutica suministra a Europa, que suministra a España, que suministra a comunidades autónomas. Ese decalaje es lo que hace perder. El problema sería en la gestión, en la provisión. ¿A quién debemos vacunar? Nos estamos peleando a quién se debe vacunar, vamos a vacunar o debemos vacunar a todos para alcanzar ese 65% de que llamamos inmunización social o de rebaño. ¿A quién debemos empezar los primeros? ¿Debemos pelearnos si tú te has vacunado antes que yo? Hemos priorizado quién se debe vacunar y nosotros decimos, parece que estamos en un lenguaje bélico, aquello de en trincheras, ahora viene el ejército. Señores, estamos en una situación de que debemos de proteger a quien te protege, debemos ayudar a quien te ayuda, debemos cuidar al cuidador. Las residencias sanitarias que han sufrido tremendamente la entrada del COVID, con fallecimientos, con una enorme cantidad de fallecimientos, que algún día sabremos el total, ahora decimos, con sus sacrificados cuidadores, toca el punto a los médicos asistenciales. Y aquí va, con las que tenemos debemos vacunar a los que no es que estén en primera línea, en los asistenciales. Habrá vacunas para todos. No me gusta decir que vacunaste antes que yo, decimos tenemos que tener vacunas para todos, de la primera dosis. Y la comunidad tiene que tener reservada, y eso sí, para la segunda dosis. Me ha alegrado escuchar al consejero para decir, no es que exista un gran sistema sanitario, existen unos grandes profesionales sanitarios. Unos grandes profesionales sanitarios que no tienen reloj, no miran la hora, incumplen su horario, salen después de su hora o llegan antes. Créanme que ha puesto a prueba a los profesionales sanitarios. Y hablo de profesionales sanitarios y soy presidente del Colegio de Médicos ahora en Extremadura. Pero no puedo olvidar a enfermeros, a enfermeras, a auxiliares. Tengo que decir que todos han contribuido. Perdone que interrumpa, el teléfono o el que atiende al médico. Nos tenemos que despedir y con esas palabras precisamente nos vamos a quedar, porque ellos son los sanitarios, los que dice el presidente del Colegio de Médicos, son los verdaderos héroes de esta pandemia. Gracias, María. Lo dejaba bien claro, la que está cayendo y no solo desde el punto de vista... Det var den ekstraordinære kaffebloggen der. Ta og hold dere hjemme, holdt jeg på å si. Ja, gjør det. Ikke gå ut. Ikke hvis det ikke er helt nødvendig. Hold dere hjemme. Bruk maske, vask hender, hold dere koronafrie. Kaffebloggen vil ikke miste flere steder. Vi slutter av med Ariel de Cuba.
med hans sang om koronaviruset. Ha en koronafri dag. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien. Ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien. Ese coronavirus no te metas en lío. Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero. Cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos, demos la mano. No importa el político que sigas tú. El planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar. Estos coronavirus te vamos a parar. Quédate en casa, no salgas, muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien. Ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien. Ese coronavirus no te metas en lío. Todos mis respetos, son valientes profesionales que están currando como animales para ver si el pueblo de esta sale. Tú sí que vale. Es el momento de decir, hermano, que el mundo entero seamos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa, no salgas, muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien. Ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien. Ese coronavirus no te metas en lío. No me sacas pa' la calle, en la noticia está el detalle. Cuídate, no nos falles, porque la cosa está bien mala. O tú no has visto el panorama. Oh my God, oye, cuidadito, ese virus no falla. Quédate en casa, que por tu bien. ¿Cómo? El coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien. El coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, quédate. Quédate en casa, quédate. Quédate en casa, quédate. Quédate en casa, quédate. Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así, mira. Yo me quedo en casa, en mi casa. Yo me quedo en casa, mi gente. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. If you don't have any art, you're pretty much lost.